Bueno, muy bien, vamos a meternos en un tema del cual hablamos y mucho hace algunos meses y como todo siempre, la agilidad o la agenda informativa comienza a transcurrir hacia otros lugares. La información a nivel público, a nivel de medios de comunicación se va diluyendo, aunque el tema no desaparece. Nos referimos y hablamos de que en octubre del año pasado, el Ministerio de Educación y Cultura resolvió justamente la intervención de la Cruz Roja Uruguaya ante una denuncia que presentaron o que se presentó por fraude electoral y manejo irregular, al menos así se presentaba, de los fondos. A 3 meses de lo ocurrido, justamente, la institución hoy está en un parate, por llamarlo de alguna manera, y su sede central no realiza las tradicionales actividades que estábamos acostumbrados a ver y a difundir a nivel de medios de comunicación, ni presta apoyo justamente ante situaciones de emergencia, tal como el caso de lo que ocurrió en Dolores y que, si se quiere, fue un poco el disparador de toda esta situación. Para profundizar con estos temas vamos a recibir a Ana Laura Rodríguez, que es abogada de denunciantes y ex voluntaria de Cruz Roja Internacional, de Cruz Roja Uruguaya, mejor dicho. Ana Laura, gracias por venir. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Lo primero, ¿cuál es la situación que hay hoy en Cruz Roja luego de la intervención? Bueno, ¿Cómo está planteada la situación? La situación actual, hay un desplazamiento total de las autoridades del órgano jerarca de la organización desde el 21 de octubre de 2016, que es la fecha en que asumen los interventores. En este momento la representación de la organización está a cargo de 3 interventores nombrados por el Ministerio de Educación y Cultura. Las actividades, como tú bien decías al comienzo, están paralizadas, lo que son los cursos de primeros auxilios, lo que es la escuela de enfermería, ayuda humanitaria un poco está trabajando, pero muy leve. Y bueno, la realidad es que al primer informe verbal que tuvimos de los interventores estaríamos en una situación crítica. Hay un desorden administrativo, contable importante, como nosotros ya lo habíamos denunciado. Hay ya fijada una auditoría interna, no solo contable, sino también de procesos, porque no existen procesos escritos de ningún tipo dentro de la organización. Nada, absolutamente. O sea, se hace como de una forma, digamos que bastante rudimentaria lo que es el manejo de la asociación. Una asociación que tiene un resorte internacional y que en realidad uno aparentemente tendría que tener la idea de que, bueno, de que funciona en base a determinados cánones de calidad, ¿no? Claro. Sin embargo, eso no es así. Y bueno, está fijada esta auditoría por un plazo de 90 días que va a tener un alcance a nivel nacional. Y bueno, hay un déficit. ¿No ha comenzado esa auditoría contable todavía? Esa auditoría no, está contratada según lo que nos informaban los interventores, pero todavía no habría comenzado. Hay un déficit, que como te comentaba, hay un déficit económico importante, estamos hablando de una deuda de 1,5 millones de pesos. Y bueno, un desorden a todo nivel. Hay un estatuto que no está vigente, hay un reglamento interno que no existe, tenemos a todos los voluntarios y particularmente aquellos que tienen más formación, que son los que están preparados para acudir en situaciones de desastre, por ejemplo, lo que sucedió en San Carlos. Hay gente preparada para realizar eso que lamentablemente ya no está habilitada por resoluciones ilegítimas que se tomaron en la administración saliente. ¿Eso por qué? Y bueno, un manejo un poco, no diría discrecional, yo diría hasta arbitrario de determinadas decisiones que lamentablemente esa continuidad en el órgano jerarca de personas que han desoído en forma sistemática a la Asamblea General y han subestimado mucho a lo que son los voluntarios y las personas que están capacitadas para este tipo de cosas, ha derivado en que han dejado vacía a la organización. Entonces, personas que están aptas para tener una respuesta a estos casos, lamentablemente están inactivas. Para entender más la lógica, mencionaste una conducción que hoy está cuestionada, de la cual tú tienes una visión crítica, y una asamblea general. ¿Cómo es la organización interna de Cruz Roja? ¿Cuáles son las potestades de cada una de esas partes mencionadas? Bueno, en realidad la Cruz Roja funciona en base a un estatuto, tiene una autonomía, o sea, está dividida en filiales y cada filial tiene una autonomía económica y de gestión, autonomía que lamentablemente este último tiempo no se cumplió o no se respetó. Me remito a lo que sucedió con el tema de Dolores y que después lo analizaremos, y está básicamente formada por un órgano jerarca. Después tenemos, que es el directorio, después tenemos un comité central y después tenemos comités departamentales o consejos departamentales y las zonas locales que trabajan. Hay una descentralización interesante que en principio permitiría a la Cruz Roja ser una red que se expande y que puede llegar a todos los rincones, ¿no?
Lamentablemente, la Asamblea General, como te decía, es el órgano soberano, pero lamentablemente en este último tiempo, y fue lo que derivó en la primera denuncia que se hizo al Ministerio de Educación y Cultura, ha sido desoída en forma sistemática. La última asamblea, que era las elecciones, se solicitó por parte de la mayoría hacer una suspensión de las elecciones por haber sido todo el proceso irregular, y sin embargo se hicieron las elecciones igual y terminamos con ¿Quiénes participan de la asamblea? ¿Todos los voluntarios? Todos los voluntarios. Hay un padrón electoral que también es otro caos. ¿Cuántos son más o menos? Aunque capaz que ese caos mencionado hace difícil el cálculo. Exactamente, es uno de los cometidos incluso de los interventores poder definir un nuevo padrón electoral porque tenemos hasta personas fallecidas dentro del padrón. Claro. Es una cosa demencial. Ana Laura, ¿cuándo comienza toda esta situación irregular? ¿Se podría marcar un punto en el tiempo? Sí, podemos establecer como hito diciembre de 2015, que es cuando se realiza esta asamblea de las que da lugar a estas elecciones irregulares. Igual, ¿Donde se cambian las autoridades o donde continúan las autoridades que venían? Buena pregunta, porque en realidad en principio habría un cambio de autoridades que en los hechos no parece tal, porque la antigua presidenta de la Cruz Roja termina en el cargo de vicepresidente. Entonces hay una cierta continuidad, ¿no? Y también era lo que se quería de alguna manera de este manejo de la organización. Ese sería el hito principal, una asamblea ilegítima, unas elecciones ilegítimas que dieron lugar a una denuncia presentada por a quienes yo patrocino en el Ministerio de Educación y Cultura. Cuando se presenta esta denuncia, en principio, el informe de la asesoría letrada del Ministerio de Educación y Cultura es archivar las actuaciones llamativamente, pero luego... ¿Archivar? Sí, eso es algo que nos llamó mucho la atención. Pero luego... Con todo el... Con lo que se estaba... En ese momento todavía no se había presentado... no estaba lo de Dolores, por ejemplo, y no se habían presentado una serie de argumentos. Sí se había denunciado la situación concreta de las elecciones, sí había existido un documento notarial y habían elementos como para al menos tener una duda razonable. Sin embargo, llamó la atención a ustedes. Nos llamó la atención. El expediente pasó a Fiscalía de Gobierno de segundo turno y ahí consideramos que eso fue como el espaldarazo que se recibió, porque se entendió, y así lo dice el informe, que había una duda razonable de la probidad con la que se estaría manejando la organización. De ese informe se nos da vista y es ahí donde nosotros podemos dar toda la batería de argumentos y explicarle al Ministerio todo lo que está pasando, y ahí entra lo de Dolores, que es lo que en definitiva termina saliendo a la prensa. Entonces, en realidad esto tiene un hito anterior. Claro. Lo que pasa que la gravedad de lo de Dolores, el estado público que asumió, hizo que esto se pusiera a disposición del público, ¿no? Claro. Cuando hablamos de irregularidades, desde el punto de vista contable, por ejemplo, hablamos de que hay dineros que ingresan que no están registrados, que no se conoce el destino efectivo de esos dineros, dineros que se donan y que no llegan a hacerse efectivos. Lo que es claro es que no hay una trazabilidad de las donaciones, o sea, que no hay, vamos a decir, los estados contables básicos de ingresos, egresos, debe haber, o sea, no hay un orden que pueda determinar con un grado de exactitud si hay un manejo transparente de los fondos. Entonces, ante la inexistencia de esos elementos que acrediten la transparencia, existe esa duda de qué es lo que sucede con los fondos. Si hay una desviación de fondos, malversación de fondos, etcétera, no estamos nosotros en condiciones ahora de decirlo, pero evidentemente hay una duda razonable. Entonces, por eso también que el Ministerio de Educación y Cultura lo vio y determinó la intervención. ¿Para vos hubo transparencia? Y está complejo. Estamos esperando el informe de los interventores y en función del informe de los interventores veremos si hacemos alguna acción a otro nivel. Que depende de esa auditoría que está en curso, que va a empezar. La auditoría es una de las herramientas que consideraron los interventores era necesaria para poder avanzar en los cometidos de la intervención, porque el cometido de la intervención es más amplio. ¿De qué magnitud son los fondos que maneja Cruz Roja? Para tener una idea aproximada, ¿no? ¿Hay donaciones? ¿Cómo se compone? Sí, por ejemplo, en realidad en materia de donaciones, no solo hay donaciones de particulares, sino también que hay una ayuda a nivel estatal, que eso según informaron los interventores cuando recién ingresaron a la organización y a raíz de esta situación como que se bloqueó o se paralizó. También hay donaciones a nivel del exterior, por ejemplo en la situación de Dolores hay donaciones del extranjero que todavía no han podido ser vehiculizadas porque la gente que está en Dolores, y particularmente el Consejo Departamental de Soriano, no ha podido desbloquear las cuentas que sede central de Cruz Roja le ha bloqueado. Hablamos de efectivo, donaciones. Hablamos de efectivo, dinero. hablamos de dinero. Hay todo tipo de donaciones, Claro. como ustedes saben, se hacen campañas de recolección, etcétera. Lamentablemente, durante este último tiempo, la Cruz Roja se ha visto como limitada a verse como un lugar en donde se lleva la gente los alimentos no perecederos, pero en realidad la labor de Cruz Roja es mucho más amplia.
Es mucho más Y amplio. siendo un organismo internacional, perdón, Danilo, ¿no hay controles de la propia Cruz Roja Internacional? Eso iba a preguntar, si no se auditaba Claro. desde el Sin punto de vista duda. de Cruz Roja Internacional. Sin duda, de hecho, según lo que les entendimos a los interventores, esta auditoría interna que se dispuso estaría financiada por la Federación Internacional. Hay una realidad también, y es que en su momento nosotros, antes de llegar al Ministerio de Educación y Cultura, por supuesto que se acudió a la Federación a los efectos de poder ver si ellos podían hacer una intervención que no tuviera el impacto que tuvo después, porque en realidad, vamos a ser sinceros, digo, la Cruz Roja uruguaya en este momento, su imagen, claro, de alguna manera está muy afectada. Entonces se buscaba con el menor daño posible poder generar un movimiento adentro de la organización que la reencauzara. Lamentablemente la Federación en su momento, antes de esta intervención, aparentemente no quiso escuchar demasiado los reclamos y bueno, y se terminó con la intervención. Pero lógicamente la Federación en este momento está trabajando en conjunto con los interventores. De hecho, se está buscando que haya una revitalización de la actividad. Cambió la postura. Sí. Explícamelo porque lo desconozco y seguramente mucha gente también. ¿Por qué es el Ministerio de Educación y Cultura quien interviene en Cruz Roja? El Ministerio de Educación y Cultura, por ley, tiene la superintendencia de lo que son todas las asociaciones civiles. Como ustedes saben, los estatutos de una asociación civil pasan necesariamente por el Ministerio de Educación y Cultura y se inscriben en un registro. Cuando hay este tipo de situaciones así, en donde realmente hay un problema de legitimidad, se hace la denuncia correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de Educación y Cultura puede tomar distintas acciones. O sea, esto puede ir desde una mera observación, un apercibimiento, una intervención de la organización sin desplazamiento de autoridades, una intervención con desplazamiento, como fue lo que sucedió con Cruz Roja, y la cancelación de la personería jurídica. O sea, esas son las 5 posibilidades. Fíjense que están en orden de gravedad. O sea, estamos hablando de que se tomó la 4ª medida. O sea, lo último era la cancelación de la personería, que hubiese sido escandaloso, ¿no? Entonces estamos hablando de algo realmente que el Ministerio de Educación y Cultura lo vio. Claro. ¿No? Y concretamente, ¿cómo sigue la historia? O sea, ¿qué plazos hay que esperar y qué procesos hay que esperar para que en definitiva se eche luz sobre todo esto y que eventualmente ustedes tomen las acciones que entiendan pertinentes? El plazo que le otorgó el Ministerio de Educación y Cultura a los interventores es de 6 meses, prorrogable por 6 meses más. Aparentemente, y según lo que informan los interventores, en diciembre del año pasado, esta intervención estaría haciendo uso de la prórroga. O sea que se completaría el año. Y sí, lo que a nosotros un poco nos preocupa, porque en realidad se termina de producir esa fuga de voluntarios y de gente capacitada, porque en realidad, ¿quién va a estar esperando durante un año que se resuelva una situación? Es complejo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que los interventores desde que ingresaron a la organización, dicen que están apagando incendios. O sea, por ejemplo, pagaron un mes de luz porque apenas ingresaron, pagaron un mes de luz, pues si no se cortaba la luz. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Hay fondos de los que pueden disponer por ser de Cruz Roja previamente a la intervención o esos dineros vienen de otro lado? Y no, esos dineros en principio vienen de otro lado. Lo que sí, igual, cabe aclarar que lo que fueron las donaciones particularmente, el destino de eso se respeta. O sea, si hay donaciones en dinero que tienen como destino, por ejemplo, Dolores o lo que sea, esas cosas no se utilizan. Bien. Eso es una cosa importante de aclarar a la ciudadanía. ¿Cuánto dinero hay en stand-by? ¿Tienen idea? No, sé que hay una suma importante que quizás, no quiero mentir con el dato, pero puede ser que estemos hablando de 500.000 destinado para el Hospital de Dolores, que 500.000 pesos. Que está paralizado. Eso se los puedo decir con propiedad. Después los números no los manejo. Bien. Bueno, Ana Laura Rodríguez, abogada de denunciantes y ex voluntarios de Cruz Roja del Uruguay. Queríamos tener un poco la situación de cómo está la denuncia, concretamente la intervención, cuál es el proceso. Seguramente seguiremos conversando en los próximos meses y bueno, cuando tengamos un poco más de claridad en los procesos de intervención, seguramente te volvamos a convocar. Quedo a las órdenes. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias. Vamos cerrando la entrevista por acá.